cosas. No se olviden, el miércoles tenemos, el viernes, perdón, tenemos la tarea de esos dos temas. Tenemos que presentar una tarea de minería de datos y Big Data, digamos, ¿no? Ya para el día viernes ya está por si acaso creada la tarea para terminar y obvio con los temas teóricos y poder dar el primer parcial. Ya el otro mientras termina de conectarse hay un temita ahí pendiente que no sé si están pudiendo entender. Ya les publiqué lo de Integration Service, ya también vamos a tener para la próxima semana fecha de presentación de ese trabajo para terminar de entender un poco la idea de ese esquema intermedio, de cómo puedo construir cosas, digamos que no es directamente, que no se tiene que normalmente sacar directamente la base de datos relacional, digamos, ¿no? Los datos, si no se los puede preparar previamente, ¿no? Para poderlo luego utilizar en el análisis. Entonces hay un ejercicio ahí que hay que hacerlo, digamos, no es básicamente seguir el video y hacerlo. Eso va a estar es una tarea para la próxima semana, pero quiero ver si por lo menos ya lo han mirado y si tienen alguna duda, algo no se entiende, algo porque es importante eso, porque eso es parte de lo que vamos a hacer en la presentación también ya de, de la cuarta etapa y por supuesto el Data Warehouse, ¿no? A ver, señores, ¿han podido entender? ¿Se entiende? ¿No se entiende? ¿Necesitan algo? Ahorita vamos a comenzar a verlo en la tercera etapa. Pero mientras se terminan de conectar algunos, la parte del Integration Service se entiende lo que se tiene que hacer, se entiende cuál es el propósito por lo menos. Señores, hablen. Hola, hola. Hablen, Yo hablen. no, A ver, Kevin. no pude ver todavía, ingeniero, el video. No han Estaba podido viendo ver. la instalación, pero no me dio tiempo todavía. Ya, en realidad ya tienen que tener el producto instalado, porque cuando instalan el SQL Por Server, dos. digamos, al instalar el producto, tienen que instalar el Analysis Service y el Integration Service. Ahorita estoy escuchando clase mientras le metemos. ¿Le metemos? Perdón, no te escucho. Hola, hola. Kevin, no sé si se entiende, ¿no? El Integration Service y el Analysis Service es parte de instalar el SQL Server. ¿Sí? Sí, el Integration Service creo que es de Microsoft, ¿no? Por eso es parte, cuando instalas SQL Server, Microsoft hizo tienes que el tuyo. instalar el Analysis Service y el Integration Service como dos componentes adicionales al engine, al motor principal del. Normalmente en algunos productos de instalación ya vienen incluidos, digamos, ¿no? Pero en otros hay que, cuando lo estás instalando, tiquear, decir que quiero esto, porque por defecto no viene, digamos, ¿no? Pero es parte del instalador de instalar SQL Server. Tienes que tenerlo instalado. ¿Se entiende o no, señores? Sí, pero Se para entiende, la parte de ingeniero. SQL no es el Analysis Service y para la parte del punto .NET es el Integration Service, ¿verdad? No, viene con SQL Server, viene el Analysis Server y la Integration. Lo que se instala en el .NET es el componente de Business Intelligence, se llama. Ah, ok, confundí entonces. Sí, sí, pero está bien. Ya deberían tenerlo instalado, ¿no? No sé qué es lo que están esperando para tenerlo, pero bueno, a ver, le voy a compartir un rato la pantalla. ¿Están viendo la pantalla? Sí. Sí, se
Tranquilo, ya maduré. Ya cuando instalas SQL Server, así debe aparecerte en tu ahorita vamos a ver. Fíjense, ve, este es el motor de SQL Server, pero debe aparecerte aquí el Integration Service y el Analysis Service, ¿se ve? Son parte de SQL Server. ¿Se ve o no se ve? Se ve. Señores. Sí, se ve. Se ve, ingeniero. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes instalan SQL Server, en el instalador normalmente no se instalan a veces, dependiendo del instalador y la versión del SQL Server, si es un estándar, si es un professional, si es un enterprise, dependiendo de la versión del SQL Server, por supuesto, lo incluye directamente. Si no, a veces cuando estás instalando los pasos, hay un paso donde tienes que tiquearlo, es decir, quiero que se instalen el análisis service o quiero que se instale Integration Service. ¿Se entiende o no? Entonces, eso es parte de instalar el SQL Server, ¿ya? Luego, con el .NET, lo que tienes que instalar es el componente que se llama Business Intelligence, ¿no? Tienes que instalar ese componente. Igual cuando instalas te dice, ¿quieres instalar ese componente? Y lo instalas. ¿Se entiende la idea o no? Sí, ingeniero. Ya, entonces, de una vez miren esa cosa para ver si tienen alguna duda, porque bueno, ya la voy a sacar hoy día la tarea esa para la próxima semana, ya, tienen que haber hecho ese ejemplo que está ahí, porque si no, no van a terminar de entender. Por eso lo que quiero es que lo miren y si tienen alguna duda, por lo menos han entendido cuál es el propósito, digamos, ¿no? Porque en algunos casos, por ejemplo, algunos han planteado, como su compañero el otro día que estábamos haciendo, que estaba ayudando a ver cómo unir, para poder sacar algunas cosas, lo que tienen que hacer es, ya no lo pueden hacer directamente sobre la tabla de la base de datos, sino tienen que construir, y obvio, si construir ese hecho, juntar varias cosas para construir ese hecho. Y obvio, una manera sencilla y rápida es crear una vista, pero en realidad una vista no es eficiente cuando se trata de hacer análisis, porque una vista en realidad no existe, es una tabla virtual que cada vez que tú accedes a él se ejecuta esa consulta que lo construye. Entonces, por supuesto, si tú haces una consulta a esa tabla y para ejecutar esa consulta tiene que ejecutarse primero hasta que la construye, entonces es bien pesado, porque imagínate, cuando es una tabla real y tú ejecutas una consulta, va directamente y lo saca ya los datos, ejecuta esta consulta, pero en cambio cuando es una vista, primero tiene que generar en memoria esa tabla virtual y después sobre eso que tiene ya tratar de sacar lo que le estás pidiendo. Entonces, por eso una vista para poder probar sirve, digamos, ¿no? Pero ya no es eficiente cuando se trata de hacer análisis y peor si lo haces directamente sobre la base de datos relacional, entonces vas a matar, porque acuérdate, en la vida real esa base de datos está todo el tiempo siendo utilizada por un sistema. Ya, a ver, le voy a graficar un poco el tema, porque no sé, no están entendiendo. Aquí yo tengo mi base de datos, digamos, ¿no? Entonces yo tengo aquí un sistema de información. Este sistema de información todo el tiempo está trabajando sobre esa base de datos. ¿Qué quiere decir trabajando? Está leyendo, escribiendo, modificando, borrando cosas en esa base de datos. Y cada vez que hace, por ejemplo, tareas como borrar, como actualizar, como modificar, bloquea ya sea registros o tablas o páginas de esa Mientras el otro sistema aquí que está trabajando para analizar, sacar, está haciendo consultas. Y entonces si lo hago directamente sobre esto, lo que va a ocurrir es que como esto está bloqueado por una transacción que está haciendo en este momento, espera que se termine, que la desocupen y luego entonces esto de acá se vuelve lento. Por eso no es una buena idea hacer el análisis sobre directamente la base de datos relacional. Obvio, para ejemplos académicos y todo, sí, está bien, digamos, ¿no? Yo hago mi cubito y voy directo, entonces, y lo hago. Entonces, una ventaja es, por supuesto, que lo puedo hacer rápido y hago directamente, pero a veces no se puede hacer directamente por dos razones. Primero, porque no quiero lidiar con el tema de hacer que la performance de mi sistema decaiga porque yo estoy haciendo análisis sobre eso. Entonces, la idea es
tener una tabla, una base de datos donde yo lleve todo eso que necesito aquí, digamos, ¿no? Y ya de aquí ya lo haga el análisis. Ahora, tiene dos ventajas esto. Primero que, obvio, ya no interrumpo el sistema transaccional, digamos, ¿no? Y ya trabajo directamente. Y segundo, que aquí ya lo preparo, lo tengo listo. En cambio, aquí a veces no está listo para hacer algún análisis. Y entonces aquí, si lo quisiera hacer directamente aquí, la opción que tendría sería crear una vista para preparar lo que necesito o crear otras tablas más en esa base de datos que tengan los datos como lo quiero. Pero eso haría que ensucie mi base de datos acá, que cree cosas que solo se ocupan un rato para el análisis. Entonces, para no tener que hacer eso, de crear tablas físicas y ensuciar mi base de datos, es mejor crear otra base de datos que tenga exactamente lo que yo necesito y en el formato que yo lo necesito para que ya sea más fácil el análisis. Entonces, tengo dos ventajas. Se me hace más simple el modelo de análisis y segundo, no interrumpo al sistema de información. ¿Se entiende la idea? Y a esto se le llama, en el proceso ya hemos visto, ¿se entiende? ¿Está claro? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Entonces, por eso es importante. Y esto en la herramienta de SQL Server se hace con Integration Service. ¿Nos entendemos? Ingeniero, buenas tardes. Una consulta. Y en el caso de que se incorporen más datos en la base de datos oficial donde conecta el sistema de información, ¿cómo haría para pasársela al otro lado de aquí del respaldo? Eso es lo que ocurre. ¿Qué es lo que haces con este proceso? Creas un proceso, pero esto, por ejemplo, lo sacas y lo llevas. Apenas terminas de llevarlo y se siguen metiendo datos acá y por supuesto ya no lo refleja. Entonces uno hace esto es correr con cierta frecuencia este proceso, digamos, estas tareas. ¿Para qué? Para que continuamente se mantenga actualizado. Como este es un propósito de análisis solamente, entonces no requiere que apenas se meta un nuevo dato ya esté por acá. ¿Se entiende? Aunque sí, podría ser también que se haga así, pero en general esto normalmente en la vida real, esto todos los días, digamos, la mayoría de lo que yo he hecho esto en la vida real, lo hacemos, digamos, todos los días. Lo más frecuente que lo hacemos es todos los días. Entonces, por ejemplo, nosotros hicimos un trabajo recién hace un par de meses para Casa Ideas. No sé si conocen Casa Ideas. En mi caso no. Ya es una tienda que vende ahí, no sé si conocen el Ibermax y el Tercer Anillo. Sí. Luego al ladito está Rojo y más allá está Casa Ideas. Son tiendas, multitiendas de cosas de hogar, ¿no? Ya, entonces, por ejemplo, en la mayoría de los casos que yo he hecho esto, lo hacemos una vez al día, lo más frecuente. Entonces, por ejemplo, en Casa Ideas se lo corre a las 12 de la noche. No es una persona que lo hace, sino ya van a ver esta herramienta, te permite programar una tarea y decir, bueno, a las 12 vamos a traer y llevar. Solito, no todos los días se corre eso, ¿no? Entonces, en algunos casos no se necesita todos los días y lo hacemos, por ejemplo, una vez a la semana, los sábados venimos y sacamos y lo llevamos. En algunos otros casos se necesita, no sé, le pondría un ejemplo, por ejemplo, el de la universidad. Si yo voy a hacer tengo un data warehouse para lo de las notas, ¿para qué voy a sacar todos los días de la universidad las notas si no pasa nada, ¿no es? No sería de nada tener esto corriendo todos los días, porque la gente no mete notas todos los días, nuevas notas. Entonces mete una vez cada 6 meses, digamos, ¿no? Entonces, básicamente lo que yo haría, este proceso, por ejemplo, ETL, lo llevo primero, lo llevo todo, ¿no? Y después ya cada 6 meses, digamos, ¿no? Después de que se cierre el semestre, viene y lo traería de nuevo y lo actualizaría. Entonces, esa frecuencia en algunos casos puede ser diaria, en otros casos puede ser semanal, cada día, o cada año, dependiendo lo que requiere el problema. Como le digo yo, en la mayoría de los casos, lo más frecuente que pongo normalmente es todos los días. Alguna vez tuve que hacer algo que lo corre, por ejemplo, tenemos una empresa, no sé si conocen, Delicia, esta que vende helados, ahí en todas las casas, en las tienditas de barrio hay una que vende. Esa, por ejemplo, corremos 2 veces al día. Corremos el proceso a las 12 de la noche, 1 de la noche, y creo que al mediodía se vuelve a correr de nuevo, ¿no? Entonces, lo más frecuente es eso, no se requiere, por lo menos en Bolivia no se requiere algo que esté todo el tiempo actualizándose. ¿Se entiende la idea o no? A ver, pregunten. Señores.
Entiendo. Los demás bichos, entonces necesitan entender cómo hacer eso, por dos razones, porque a veces lo que necesito es preparar, no lo tengo junto, por ejemplo, el caso de las reservas y lo que quería hacer su compañero, no lo tenía junto, entonces tiene que preparar para poder hacer el análisis. Si van directos sobre lo que está, a veces está muy limitado, como lo que vimos en reserva. Ah, mira, si solo quieres trabajar directo sobre eso y no quieres hacer nada, obvio, la forma más simple es irse a la tabla, pero ahí solamente hay algunas cosas, pero yo quisiera incluir otras y no puedo si no uno esa información, si no construyo un hecho nuevo de eso, ¿no? Entonces, y la otra razón es, por supuesto, de eficiencia, para no tener que estar interrumpiendo el trabajo del sistema transaccional, ¿ya? Así que mírenlo el video, tienen que hacerlo, hoy día va a salir esa tarea, tienen que presentar ese ejemplo, cogiendo en su escenario, digamos, ¿no? Cada grupo, digamos, ¿no? La próxima semana, por si acaso. Entonces, háganlo y si tienen alguna duda, pregunten. Ya después, cuando ya toque, ya no vengan con que no le entendieron porque no están preguntando, no están haciendo. Bien, hoy día teníamos que revisar, digamos, no se olviden también, el día viernes tenemos que ver estos dos temas, tienen que subirlo, investigar sobre minería de datos y sobre Big Data, ¿sí? Porque la próxima semana tenemos el primer examen parcial, ¿no? Teórico. Bien, tenemos que ver la tercera etapa, a ver, vamos a ir revisando, obvio esto es por grupo, ya saben, a ver, comenzaremos, hoy día vamos a comenzar desde atrás, a ver. Wilfredo Pérez Gómez. Wilfredo Pérez. Presente, ingeniero. A ver, su grupo, ¿con quién está? Lo de la tercera etapa de efectos. Me estaba con un grupo anteriormente, luego me cambié con... Sí, no hay problema con los que estén. A ver, vamos, muéstrenos qué han hecho y si tienen duda, pregunten, ¿no? Sí, es que no llegamos todavía a la tercera, estábamos en la segunda, revisando la primera. Es que nos retrasamos harto con... ¿Y qué hicieron todo este tiempo de paro? Ya, a ver, les pondré su Serapio por el momento. Sí, perdón. Wilfredo, ¿con quién más estás? Beatriz Mororé, ingeniero. Y Carlos Angola. Beatriz, ¿qué? Perdón, Beatriz. Mororé. Momo, con M, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Estás como Beatriz en el auto o con tu apellido? Estoy como Beatriz Mororé. A ver, B grande es Beatriz, ¿no es? Sí. Ah, ya te pillé, ahora sí. ¿Y el otro compañero? Creo que no ingresó. ¿Cómo? No ingresó Carlos Angola. Carlos Angola. Ah, ya lo vi, ya, perfecto. Ya terminen, por favor. Y obvio, si tienen duda, de eso se trata las clases, ¿no? El lunes o el viernes, por ejemplo, mire, estoy tratando de hacer la tercera y no le entendí esto, o hice esto, está bien, digamos. ¿Estamos? Porque de eso se trata el asunto. No sirve de nada que después ya no lo hagan y le pongan como excusa que algo no entendieron o algo por el estilo, ¿ya? Tomen en cuenta, porfa. Sigamos, Wilfredo Pérez. Sí, Wilfredo. Ya me llamó ahorita. Ah, perdón. No es. Sería Vanessa Sánchez. Vanessa Sánchez. Vanessa, conteste. Si no lo tiene, diga no lo tengo y nada más, y listo, antes que la saque y le ponga su cero encima. Vanessa, le vamos a poner su Serapio, la vamos a sacar.
Ya. Digamos, Torres, Condarco. Presente, ingeniero. A ver, su grupo, muéstrenos qué hicieron de la tercera etapa y si tienen dudas, pregunten. Kevin, ¿será que lo puedes mostrar por favor? Yo estoy del celular. Y no avanzamos, sí, ingeniero, en la tercera etapa todavía. Recién vamos a reunir el día. Sí, ingeniero, todavía no avanzamos en la fase del 3. Ya, les pondré, obvio, pónganse a hacer, digamos, ¿no? Porque ya, Sí, ingeniero. Igualito ahorita ya les pondremos nomás su Serapio. No era borrador nomás ahora. Sí, pero obvio hay que presentar, pues, ¿no? Se supone ese borrador o algo. Por eso le digo, por el momento le pondré su Serapio, pero espero que la próxima no me salgan con el y ahí le confirmo su Serapio. Ya. Ingeniero, una pregunta. Sí, dime. En la tipología hay que escoger esquema estrella, copo de nieve o constelación. Sí, exactamente. ¿Qué van a decir? Si lo van a como un, pero eso también no es directamente, a mí me gusta estrella, a mí me gusta, no sé, copo de nieve. La topología depende del problema, ¿no? Mira, esto vamos a representarlo como un esquema estrella o como un esquema de copo de nieve. Aunque hay una lógica, todo esquema copo de nieve, digamos, se puede transformar en estrella, pero depende otra vez. Si la base de datos relacional ya lo tiene como estrella, digamos, ¿no? Entonces sí podría ser directamente como estrella. ¿Qué quiere decir? La tabla o el hecho que escogiste está en una tabla y todas las dimensiones que escogiste están directamente relacionadas con el hecho, directamente puede ser representado por un esquema estrella. Pero si en la base de datos las dimensiones o los datos que escogiste, por ejemplo, no están todos relacionados directamente con el hecho o el mismo hecho no está en una única tabla, sino están en varias que tienes que unir, ya no es posible que los representes directamente como un esquema estrella y tendría que ser un esquema de copo de nieve, o lo que tienes que hacer o lo que tendrías que hacer para convertirlo, eso que naturalmente es un copo de nieve en una estrella, es ya crear una base de datos intermedia, digamos, ¿no? Donde lo lleves de ese esquema, donde está naturalmente como un esquema copo de nieve, lo lleves a una base intermedia donde ya lo representes directamente como un esquema estrella. Por eso miren el video, no han mirado, no han pero bueno, puede ser, dependiendo de las circunstancias. Entonces, no es algo que es a gusto del cliente, sino depende de las circunstancias si va a ser representado como un esquema copo de nieve o un esquema estrella. En el caso ahorita lo que estamos haciendo, constelación no se va a dar porque obvio son para esquemas más complejos, digamos, ¿no? Y bueno, ahorita no pueden ni siquiera hacerlas simples, entonces hacer algo más complejo que eso, no creo que todavía se dé, pero sí, van a tener que escoger en la mayoría de los casos entre hacerlo con un esquema estrella o un esquema copo de nieve, ¿no? Cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas, pero tiene que ver también con qué estoy analizando y cómo está representado en mi base de datos esa información. ¿Se entiende la idea? Sí, ingeniero. Pero a eso sí se refiere a determinar cuál es el esquema. Sí, dime, John. Creo que todos hemos trabajado directamente con los hechos y sí, creo que va a ser esquema estrella, digamos. No creo, porque dependiendo de las dimensiones, ¿me entiendes? ¿No? Estás trabajando directamente, sí, pero ¿qué tal si tú quieres incluir en tu dimensión, no sé, por ejemplo, huésped, la ciudad del huésped? Ya no está eso en estrella, porque la ciudad no está directamente relacionada con la reserva, por ejemplo. Está a través de huésped, pasas a la reserva. Entonces, si vas a incluir eso, ya no puede ser si utilizas directamente la base de datos, no podría ser una estrella. Es un copo de nieve, ¿se comprende o no? Sí, pero creo que eso nos dijo que no se podía. Por ejemplo, el del compañero de la reserva. A ver. Ay. Estamos mal. No sé más, cada día están más chipados. ¿Qué es lo que pasa? Pues? Ya.
Se supone que aquí, otra vez los links de esto, se supone que aquí bajo la estructura que tenemos actualmente, por ejemplo, en el ejemplo que le estaba dando, aquí está la reserva. ¿Me entiendes? Sí. Y la reserva, lo único que está directamente relacionado ahorita con la reserva, digamos, es huésped. ¿Sí? Entonces, en el directo, sin hacer nada, solo podía tener dos dimensiones, ya habíamos visto, ¿no? Huésped y tiempo, siempre y cuando aquí le pongamos una fecha. Esas serían las dos dimensiones que podría tener, que están directamente o estarían teóricamente directamente relacionadas. Pero si yo utilizo, por ejemplo, el huésped, el country acá, digamos, ¿no? El país de donde viene el huésped, ¿me entiendes? Fíjense, esto va así, siempre va. Esto está yendo así, perdón, está al revés mi cardenalidad. ¿Dónde está mi borrador? Este está al revés. Si yo lo incluyo esto, entonces ya esto no es un esquema estrella. ¿Por qué? Porque esto de acá ya no está directamente relacionado con la tabla de hechos, si lo incluyo. Entonces esto ya sería un copo de nieve, ¿se entiende? Ahora, ¿qué es lo que no puede haber? Fíjense, aquí está, aquí viene, así es como si viniera así. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Fíjense, esto va. En términos de cardinalidad, digamos, esto siempre es uno y este es mucho. Este es uno siempre, este es uno y hay muchos de estos. De este uno hay muchos del este. Lo que no puede haber es que ocurra que existe una cardinalidad en el sentido inverso. De pronto de aquí, esto va de uno a muchos, ya no se puede hacer. ¿Me entiendes? A menos que, por supuesto, ya esto ya no sea la tabla de hechos, sino la vuelvan esta y unan esa información para poderla tener. A eso era en algún momento de lo que me referí. ¿Me entiendes? Pero acá se supone que esto no podría ser estrella si lo incluye a este. Si no lo incluyen y dicen, bueno, del huésped solo voy a mirar su nombre o su edad o su género, ya está bien. No hay ningún problema, digamos, ¿no? Pero tras que lo incluya acá, sí, no lo hago. Ahora, ¿cómo lo podría volver esto una estrella? Uniendo estas dos tablas. Puedo unir el huésped y en vez de que aquí salga el ID del país, directamente salga aquí. Entonces, usted podría hacer, crear una vista donde se unan esos y entonces esa ya estaría así directamente relacionada. Y entonces ya no pero tendría que crear algo, ya sea una vista o llevar a una base intermedia donde estas dos ya estén unidas en una sola. Y pues, obvio, al estar unidas ya están directamente relacionadas con la tabla de hechos y por lo tanto ya no sería un esquema copo de nieve, sino estrella. Pero si lo hacen directamente sobre la base de datos que tenemos actualmente y lo incluyen esto, ya no lo podrían crear como un esquema estrella, sino sería un esquema de copo de nieve. ¿Se entiende o no? Señores, sí, hablen, pregunten si tienen dudas. Le entiendo hasta ahora lo que explicó. Digamos, y nosotros tenemos varios modelos conceptuales. ¿Y qué pasa si algunos pueden ser copa directa? ¿Cómo es? Esquema estrella y otro puede ser copo de nieve. ¿A cuál lado nos vamos? Claro, lógico. Por supuesto, cada uno de los esquemas lógicos que tienen ahí en su segunda fase, unos pueden terminar en un esquema estrella y otros podrían terminar en un esquema de copo de nieve. Por eso uno de los pasos en la tercera etapa es definir cuál es el que se va a utilizar. Pero ese cuál no es que, me gusta la estrella y le voy a... No, tienes que ver cómo están realmente los datos y si no vas a unir esto, va a ser copo de nieve. Y si lo vas a unir, ya deberías haber creado esa tabla intermedia o esa vista para unirlo, ¿no? ¿Se entiende? En la tercera fase solamente se va a utilizar un esquema, ¿no? O estrella o copo de nieve. Sí. Es que cuando tú agarras un modelo, eso lo tienes que ver o a estrella o copo de nieve. No pueden ser las dos cosas. O es uno u otro, ¿no? Ya. Ingeniero. Sí, dime. Lo que veo en ese caso, o sea, al juntarnos, lo que es cliente, el huésped, o sea, el país me dice, ¿no? Sí. Ya.
se ve, digamos, más fácil hacerlo así y directamente relacionarlo. Sí, pero el problema es que cuando lo haces así, esa que vas a unir, ya vas a tener que crear una nueva tabla que lo una. Ya bien, si lo creas en la misma base de datos, luego cuando lo unas, pero como el sistema transaccional trabaja sobre esto, entonces obvio, ya lo uniste, pero luego, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que si no haces el proceso ETL, esto ahorita está bien, lo uniste, pero cuando aparezca un nuevo esta ya no va a tener lo que tiene esta, entonces vas a tener que estar cada vez cargando, por eso es que se hace el proceso de ETL. Si lo vas a unir, ya no puedes trabajar directamente sobre la base de datos real, sino tienes que crear una base de datos intermedia, donde ya estén unidos estos dos. Porque si lo haces sobre la misma base de datos, lo único que vas a hacer es complicarte, porque obvio, esto que has unido, dice, no, para no crear una base de datos, crea una vista nomás y ya, sí, funciona, pero vuelves lento tu sistema transaccional, ¿no? Entonces, si lo vas a unir, sirve, no hay problema, puedes llevar todo a hacer estrella uniendo las cosas, ¿sí? Pero tiene su precio. Su precio es que necesitas crear todo un proceso de ETL que todo el tiempo esté haciendo la carga y la transformación a los datos aquí, para que aquí ya como están todos, y aquí por supuesto todo podría terminar como una estrella, ¿no? ¿Me entiendes? Todos tus esquemas podrían terminar porque los dejas preparados para que sean esquemas más simples, ¿no? Pero cuando trabajas directamente sobre la base de acá, entonces podrías no poder hacerlo estrella porque naturalmente aquí los datos están descompuestos porque están normalizados, ¿eh? Y entonces cuando lo llevas acá lo que haces es desnormalizar, ¿se entiende? Y normalmente aquí tiende a ser más copo de nieve porque están desnormalizados, ¿eh? Están normalizados los datos, así que cuando lo haces directamente sobre la base de datos real, los esquemas tienden a ser, la mayoría tienden a ser copo de nieve. En cambio, cuando llevas a una base de datos intermedia, normalmente ya tienden a ser la mayoría estrellas, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Mejor o no? Ya se entiende mejor. Y a ver, sigamos. Estamos revisando, estamos de atrás para adelante. Cindy Durán, tu grupo, ¿está, no está? Hable o la sacamos y le ponemos su Serapio. Cindy o alguien de su grupo. Nada, bueno, lo vamos a sacar. Ya, ya está. Roberto, Cristian, Lujo. Roberto. Buenas, a ver. Ya lo han hecho entonces, ya. Le pondremos por el momento su Serapio, pero tienen que hacer, porque si no, Roberto, ¿no? ¿Cómo estás, Roberto? Ya te escribí, Roberto. ¿Quién más está en tu grupo? Luis, Fernando, Valenzuela y pues, José David, dices, ¿no? Sí, Ripalda. José David Ripalda. No pillo ni como Ripalda ni como José Luis. David, o si no está con David. Ya ver, vamos a ver. David Ripalda. Aquí está como David Ripalda, ya. Ya, entonces hagan, si no quieren que le confirme ese cero, hagan de una vez esa cosa. Y obvio, si tienen alguna duda, hagan de una vez su pregunta, ¿no? Ya, sigamos. Richter Arce.
Ingeniero, sí, lo hemos implementado esa parte, pero aún tenemos dudas. Ya, por eso, muéstrennos y ahí Claro. aclaramos sus dudas, ¿no? Ok. En este caso, según la teoría, nos hemos basado en la parte de copo de nieve, que este es nuestro esquema. Así tenemos el modelo lógico de reservas, tenemos el huésped y todo lo que hemos implementado en la anterior fase. Pues en este caso va a ser habitación. Y a ver, veamos un rato, veamos uno de los esquemas para ver si lo que han hecho coincide. Se supone que tienen que ver, digamos, ¿no? Sí, la anterior fase. Los tres pasos. Ahora, veamos este de reservas, ¿no? Sí. Se supone que esta es la dimensión o la perspectiva de reserva y supuestamente va a estar relacionado con esta tabla de dimensiones que se llama huésped, digamos, y huésped con dimensión países. Entonces, sí, ahí está bien. Esto por supuesto ya hace que vaya a ser, esto es lo que hace que vaya a terminar un esquema copo de nieve, ¿no? Porque obvio ya no van a estar uno a uno, sino que hay unas dimensiones que incluyen otras dimensiones, pero que ya no están directamente relacionadas con la tabla de hechos, ¿no? En el caso de fecha está bien, digamos, hay la dimensión fecha y está directo, pero en el caso de huésped era lo que le decía, ¿no? Tenemos acá el huésped y el país. Esto está indirecto. Esto acá, obvio, es una tabla que se genera en el sistema, pero que va a estar directamente relacionada con la tabla de hechos por la fecha, ¿no? Hasta ahí vamos bien, sigamos. Ya. La tabla modelo lógico huésped. Edad, digamos, ¿no? Edad, esto de acá ya habíamos visto, digamos, sigue siendo el huésped, ¿no? Entonces lo que baja a esto no es una nueva dimensión, ya le había corregido eso a otro grupo. Entonces aquí, por ejemplo, si esto es del huésped, ¿no? Entonces allá arriba, andate un poquito arriba. Ya. Aquí debería aparecer en el huésped que quieres, por ejemplo, ¿ves? Tienes la edad y el país, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces ya tienes la edad ahí. Entonces, parte de acá no es necesario que hagas otra, porque ya lo tienes allá. Ya. Esto ya es excluirlo. Borrar. Sí, porque ya lo definiste allá, digamos. Sí, lo que entonces, pasa es que, claro, nos basamos en el orden de cada hecho, por eso es que lo repetimos. Pero lo vamos a borrar. No. Claro, es por cada modelo. A partir del segundo etapa ya lo ves por cada modelo. Sí, por eso está ese orden. Ya, está bien. Sigamos viendo. Ya, este sería la habitación. Ya. Solo vas a utilizar, solo hay un atributo en tipo de habitación, supongo, no hay alguna. Sí, el nombre del tipo. Ya. Otra vez aquí veo la perspectiva huésped, ya es la misma, no necesitas volverla a definir, porque obvio es una perspectiva que ya la analizaste en el anterior, a menos que sea otra, pero esta es la misma, ¿me entiendes? ¿No ves? Es como que es una perspectiva, puedes compartir dimensiones entre un cubo y otro, ¿sí? Ya. Así que no es necesario que la vuelvas a definir porque ya lo definiste, ¿no? Y esta es compartida con el otro esquema porque es la misma. Cuando son las mismas, no hay ningún problema, se pueden compartir, digamos, ¿no? Ya. Ahorita voy a anotarlo eso. Ya, a ver, sigamos viendo. Okay. Después tenemos las tablas de los hechos. Aquí está. Ya, lo mismo, ahí tienes que ver. Pues, todas estas cosas aquí deberían estar, pero esto es lo que hay que ver. Si esto acá lo vas a sacar de una sola, todo esto está o se puede calcular de una sola porque tú estás asumiendo que por ejemplo, lo que se está llamando hecho de reserva, digamos, este hecho de reserva, todas estas las tienes acá. ¿Cuáles son tu cantidad? ¿Qué más tienes acá? Ingreso neto, impuesto, ingreso bruto. Ya, eso está perfecto. Entonces, lo sacaste de ahí mismo, no hay ningún problema. Entonces, no tienes que especificar que esto normalmente te dice puedes utilizar el mismo nombre de la tabla para hacer referencia, o aquí en la documentación hace referencia de qué tabla realmente está sacándola, esta tabla de hecho con la tabla física, ¿me entiendes? Y esto, como solo vas a utilizar la tabla reserva, está bien, pero si tuvieras que unir varias para construir lo que le llamas reserva, entonces tuvieras que especificar aquí abajo
cómo sale esa tabla reserva, que es la unión entre estas tablas y estas otras. ¿Se entiende o no? Especificar las uniones de ambas tablas, ok. Sí, sí. En el caso tuyo no, porque estás asumiendo que es directamente solo la tabla reserva. Pero en el caso de los que, por ejemplo, había un compañero que quería calcular otras cosas y entonces ya no va a ser directamente la tabla de reserva. ¿Me entiendes, no? Y este Si no, sí, está bien. tienes que decir que va a ser la unión entre esta y esta otra tabla y vas a tomar esto y otros atributos de esa tabla. De ambas tablas, ¿qué atributos vas a tomar? Eso es, aquí, bueno, está bien, pero los que van a utilizar más de una como tabla de hecho, aquí es donde dice, mira, esta lo voy a sacar de esta tabla de hecho. Esta va a ser mi tabla de hecho y esa viene de, está asociada a la tabla real, porque aquí la idea es que lo relaciones. ¿Cuál es tu conceptualmente tu hecho y con qué tabla va este? Entonces, normalmente esta utilizas el mismo nombre que está en la base de datos. Ahora, cuando utilizas otro nombre, aquí abajo, cuando haces la explicación, dice, bueno, aquí se llama esto, pero la tabla real se llama tal. Y si no es una sola tabla, se dice, bueno, es la unión de estas tablas acá y de los cuales estamos tomando esto y estos atributos. ¿Se comprende la idea? Sí, pero me chipó, me chipó con lo que dijo acá. ¿Le podría graficar, por favor, ya, a ver, de nuevo. pantallita? Ya, por eso en tu pantallita está bien. Tú estás diciendo este hecho y estas medidas lo voy a sacar de esta tabla que le llama fact reserva. Sí. ¿Me entiendes? Está bien. Pero aquí cuando dices la tabla de hechos tendrá el nombre de fact reserva, ¿me entiendes? ¿No? Fact huésped, digamos, ¿no? Pero aquí dice fact reserva y aquí dice fact huésped. No sé cuál es el asunto. ¿Cómo se va a llamar al final? ¿Qué es la unión de esto acá abajo? Ah, ya, esto es lo de abajo. Ya. Lo que pasa es que yo pensé que lo de abajo era del gráfico y así. Bueno, aquí está bien, digamos, ¿no? Tenemos la tabla de hechos, tendrá el nombre de fact reserva, ¿eh? Pero tienes que especificar que el nombre en la base de datos se llama reserva, no se llama fact reserva. Tú aquí le estás diciendo, por eso, para que no exista esa confusión, si has leído te dice que puedes utilizar el mismo nombre que tiene la base de datos allá para que luego no tengas que decir que es otra. Entonces, aquí como estás utilizando otro término, le llama fact reserva, tienes que especificar que esta fact reserva se llama reservation, se llama en la base de datos. ¿Se entiende o no? Para no confundir las tablas. Okay. Ya, entonces por eso si lo lees un poquito la documentación te dice que recomienda que utilicen los mismos nombres para no generar confusión. Pero a veces los nombres en la base de datos reales son codificados. Muchos sistemas a veces le ponen nombres raros, ¿no? TV, SAC, y no quieres utilizar ese nombre porque a veces no te dice. Y entonces dice, bueno, aquí se llama tal. Pero, por ejemplo, si tú aquí dices, vas a decir la tabla de hechos tendrá el nombre de fact reserva, dice, no. Como referencia en la base de datos se llama reservation, digamos, ¿no? ¿Me entiendes, no? ¿Ya? Pero, por ejemplo, si esto no es solo esa tabla, sino la unión de dos tablas, entonces aquí tienes que decir que la tabla de hecho, bueno, el nombre va a ser tal, pero que esa viene de la unión o hace referencia a la unión de estas dos tablas de las cuales se toman estos y estos atributos. ¿Se entiende? Ya. Lo voy a anotar para no olvidarlo. ¿Ya? Porque aquí lo que estás diciendo, ¿cuál es la idea aquí? Estás diciendo, mira, esto conceptualmente, esto era las dimensiones. ¿Con qué tablas está relacionada o cómo lo voy a relacionar con mi base de datos? Entonces digo, con esta, con esta y con esta. Esto es el modelo conceptual. Este ya es el modelo lógico. Aquí ya tienes que utilizar los nombres que ya vas a utilizar para crear en la base de datos. Por eso a veces cuando le cambias de nombre y no están asociadas directamente con te dice o utilizas el mismo nombre o hacer referencia a cómo realmente se llama en la base de datos, si es que lo es. ¿Por qué así lo hacen algunos? Porque otra vez están pensando en crear un esquema intermedio. Entonces en el esquema intermedio, la base de datos real que se llama reservation, pero en el esquema intermedio que vas a crear le vas a llamar fact reserva. Y entonces dice, bueno, esta está asociada a mi base de datos intermedia
FAC reserva, pero ustedes no están trabajando con una base de datos intermedia, y en la intermedia sí, ya le llaman FAC reserva, y sí, ¿verdad? Tiene exactamente esto, pero cuando trabaja directamente sobre la base de datos relacional, es mejor utilizar el mismo nombre de la base de datos real y utilizar básicamente los atributos que vas a utilizar de ahí. Por eso es que acá esto está pensado más en cuando creas una base de datos intermedia, donde ya le cambias el nombre, le pones el propio tuyo, digamos, ¿no? Y ya le pones exactamente lo que es. Por eso aquí cuando trabajas, como en el caso de ustedes, directamente dice, bueno, si le cambias el nombre, dice esto hace referencia a la tabla con tal nombre o a la unión de tales tablas, y de ahí se toman los atributos tales y tales, y no todos los atributos, porque en la tabla real tiene mucho más atributos. Se especifica eso. No sé si me quedo más claro o está más claro o se entiende mejor. Ya. Sí, ingeniero, ahora sí. Ya, mírenlo el video y ahí se van a entender esto de acá, esto de crear una base de datos intermedia que no se está trabajando. Entonces, en la intermedia así le vas a poner y así le vas a poner los atributos. Pero ahorita, acuérdense, están trabajando sobre la real, no están creando una base de datos intermedia. Entonces, si le cambian el nombre, tienen que hacer y además especificar que están tomando alguno de esos atributos. Y si es la unión de varios, ya sea para la tabla de hechos, para la tabla de dimensiones, entonces también tienen que especificar. A ver, los demás, ¿me entendieron? ¿Se entendió? ¿No se entendió? Sí, se entendió, ingeniero. Ya. Y bueno, al final lo que vas a obtener otro diagrama, al final, muéstralo al final un ratito. Al final lo que vas a obtener en los pasos, otra vez un diagrama. Pero esta vez, por si acaso no hay en el diagrama final, no hay esta cardinalidad. Están las flechas, pero no es cardinalidad lo que especifican las flechas, sino granularidad. Y aquí la estás haciendo como si fuera cardinalidad. Entonces, en las flechas, en el esquema final, no hay números, solo hay sentidos de la flecha. ¿Me entiendes? Tiene una flecha y tiene una punta, entonces tiene un sentido de dónde viene hacia dónde va. ¿Me entiendes? Pero no tiene números. En el esquema multidimensional no existe el concepto de cardinalidad. Lo que existe es el de granularidad. ¿Ya? Pero no hay números, así que no le pongan esto porque esto es propio de la cardinalidad. Entonces está diciendo, y normalmente se la diferencia aquí por colores. Normalmente la mayoría utilizan símbolos, por decir, para saber cuál es la tabla de hechos, le ponen un color, esta es mi tabla de hechos, y las tablas de dimensiones de otro color. Normalmente lo que se estila en la mayoría de las herramientas es que amarilla es la tabla de hechos y azul es la tabla de dimensión. Porque aquí, por ejemplo, cuando yo lo miro acá, no sé cuál es la tabla de hecho y cuál es la tabla de dimensión, a menos que normalmente le pongas así, le pones FAC para decir FAC. FAC quiere decir hechos, digamos, ¿no? Y DIN, dimensiones, pero si no fuera por el nombre y el prefijo que le has puesto, no las podría distinguir, digamos, ¿no? Y esto ya está claro que es un esquema copo de nieve. Porque fíjate, hay unas tablas de dimensiones que no están directamente relacionadas con la tabla de hechos. Y entonces esto está claro que es un esquema copo de nieve. Ok, sí. ¿Ya se entiende, señores, los demás? Y aquí, por ejemplo, el de abajo, los otros dos que muestra su compañero abajo, está claro que es estrella, ¿no? Aunque ponerlo así, distribuirlo, no lo pongas todos a un lado, porque esto ya aquí se lo distribuye, ¿me entiendes? Para que se vea claramente, pareciera medio raro, pero en realidad pones dos aquí y el otro al otro lado para que se vea como una serie. ¿Cómo? Como una línea recta, una serie como está aquí, tío. No, sino que, a ver, aquí, por ejemplo, todas las tablas de dimensiones las has puesto a un lado, entonces en realidad no es que tienen que estar a un lado, pueden estar todas alrededor de la tabla de hechos. Igual no hay ningún problema aquí, digamos, no solo que alguien podrá pensar que se ponen así, no, aquí cuando lo puedes poner arriba, todos alrededor se les pone, ¿eh? Porque después no tienes campo, lo ves a un lado y sería medio feo, se vería, entonces es más cómodo que lo pongas alrededor, digamos. Okay. Es por comodidad, no, por sí, por estética, eso te digo, no. Pero lo que pasa es que cuando tienes harto ya se vuelve medio feo ahí, digamos, ¿no? Sí, claro, una mejor izquierda, sí. lo balanceas un poco, digamos, ¿no? Pero
Pero es cuestión equilibrarlo. de Sí. forma, eso no afecta en nada. Ok. Ya, entonces ya está, hay que trabajarlo un poquito mejor, pero así al final va a quedar. Aquí, por ejemplo, su compañero tiene dos, un esquema copo de nieve y 2 estrellas, en lo que quedó, digamos, ¿no? Sí. Ok. Ya, ¿alguna pregunta, alguna duda, señores? Señores. Ya entonces vayan subiendo la tercera fase, pero háganla y no se olviden de mirar el video para terminar de entender la idea de por qué hacemos esa base de datos intermedia, y si va a haber esa, obvio, ya el modelo se basa en esa intermedia y no en la original, pero si no se va a crear, se tiene que basar en la original, y ahí tiene algunas limitaciones el hecho de trabajar directamente sobre la original. A veces voy a tener que crear tablas o vistas para poder hacer, y entonces cuando ya llego a eso es mejor crear una intermedia que seguir haciéndolo así, porque no es mantenible ese modelo. Y en el caso nuestro van a crear una base de datos intermedia, por eso vamos a utilizar Integration Service, porque es la manera más habitual para hacer este tipo de desarrollo. Así que aunque no quieran, van a tener que hacerlo. Y ahí vamos a tener que unir algunas tablas, digamos, ¿no? Para construir lo que estábamos haciendo en la anterior clase con su compañero. Se pueden unir todo, mientras sea posible, se puede unir y crear una tabla hecha y llamarle fact reserva, digamos, ¿no? Y ya, esa fact reserva iba a tener exactamente lo que necesito, y ya esa las puedo relacionar con lo que quiero en dimensiones, y ya puedo crear un esquema estrella, un poco de nieve, pero ya trabajado, ¿no? Y ya puedo sacar otras medidas que antes no podía sacar directamente, o puedo incluir otras dimensiones que antes no podía incluir directamente por la manera como estaban las relaciones, ¿no? ¿Se entiende la idea? Entonces, dos temas que tienen que trabajar urgente el grupo. Primero es el asunto del Integration Service, de hacer esa cosa. Y segundo, ya le voy a crear la tarea ahorita para que esté ahí. Y segundo, trabajar de una vez en la tercera etapa, ¿ya? Y vamos trabajando, se están durmiendo y esto se está yendo y se están quedando con ceros. Y eso no es bueno. Al final del día van a arrepentirse de no hacer las cosas en su momento. ¿Me entiendes, no? Porque, a ver, aplazarse por esas cosas de que no hago a tiempo, digamos, las cosas, es un desperdicio de tiempo, ¿no? No es difícil, ojalá fuera difícil hacer esto, ¿no? Ya, si fuera difícil, bueno, se entendería, pero es más moroso que difícil, ¿no? Bien, vamos trabajando, no porque si no, después van a estar repitiéndose. Y no vale la pena todo un semestre, ¿me entiendes? Y por burreras terminar aplazándose, ¿ya? Bien, señores, ¿alguna pregunta, alguna duda? Una consulta se va a poder enviar hasta las 12 de la noche para poder Sí, hasta las valorarlo. 12 de la noche, ya saben. Okay. Siempre le doy esa opción, ¿no? Por eso es que la idea es que pudieran ustedes mostrar, sacar sus dudas y aprovechar hasta la noche para acomodarlo y subirlo. Pues es una ventaja para tener pero parece que no les interesa mucho el tema, así que... ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, señores? Nada. Ya, nos vemos entonces el viernes. No se olviden, el viernes tienen un trabajo ahí.